La idea, como les comentaba la clase pasada, la idea es representar el movimiento conexionista emergentista a través de un neurobiólogo. Y qué mejor que el doctor Francisco Aboitis. Les di algún antecedente de él. Y esta es parte de su material que efectivamente compartió. A lo mejor él ni se acuerda, pero yo le escribí. En ese tiempo mi hija estudiaba en la Católica y me preguntó, me hizo algunas preguntas y yo le dije, oh, el doctor Aboitis estuvo en mi examen doctoral. Lo recuerdo perfectamente. Y sí, sí recuerdo su elocuencia, su claridad, es muy buen orador. Excelente docente. Y entonces él nos trae aquí una visión del déficit atencional, que incluye dos cosas. Incluye una versión simplificada de lo que son los procesos atencionales, una versión simplificada, digo, si la comparamos con los modelos cognitivos, ¿no? Y esta versión simplificada es consustancial a la neurociencia, ¿no? La neurociencia, cuando no hay problema, las definiciones son casi de sentido común, ¿no? La atención funciona así y, por supuesto, si el sistema falla, ahí tenemos que hacernos cargo y buscar ahí las causas respecto de las fallas. El déficit atencional, evidentemente, tiene que ver con una de las funciones más nobles que hay, ¿no? Poner atención, hemos dicho, se asocia a la conciencia, se asocia a la memoria, se asocia al lenguaje, se asocia a la percepción, por nombrar algunas funciones cognitivas superiores y otras consideradas más básicas. Entonces, efectivamente, además tiene cierta saliencia, ¿no? El déficit atencional ha aumentado en prevalencia en los registros. No es una enfermedad grave, pero que sí ha llamado la atención de los educadores especialmente y de prácticamente toda una generación de padres que empezaron a vivir esto de que sus hijos fueran diagnosticados a partir del problema de control de impulso, ¿no? Que eventualmente vivían en los centros educacionales. La definición de atención, ¿no? Esta idea básica, clásica, de que la conciencia puede estar orientada al entorno en términos generales o generar un foco. Esa es la definición de atención, ¿no? La comparación a partir de los patrones de actividad, ¿no? Que cuando el sujeto está conduciendo un automóvil, ejemplo de una actividad específica, para la cual sí hay que poner atención, el sujeto efectivamente tiene patrones de actividad absolutamente específicos. Eso es lo que estoy diciendo. Versus el copiloto que va mirando el paisaje, ¿no? Centrado en el entorno, donde hay prácticamente una actividad general, ¿no? La tesis entonces es que el síndrome de déficit atencional, que no tiene una causa clara, definida o definitiva, tiene aspectos genéticos, ¿no? Tiene aspectos genéticos. ¿Por qué? Porque existe la genética como parte de la biología, ¿no? La genética eh, no está alienada de la biología, es una de las ramas ciertamente más tardías, es claramente del siglo XVIII, XIX, ¿no? Los primeros estudios de Mendel con vegetales, ¿no? Los aspectos genéticos están asociados además a una suerte de determinismo biologista, ¿no? Eso es lo que está entre líneas, ¿no? Yo tengo que declararlo porque efectivamente siempre está la tentación de pensar de que los científicos tienen la verdad respecto de los temas. No, ellos están diciendo esto es un síndrome. Es decir, hay aspectos aquí que son múltiples,
que influyen en que la enfermedad o la condición de déficit atencional aparezca como déficit, ¿no? Además de los aspectos genéticos, hay mecanismos de control de la atención y esos mecanismos son corticales y subcorticales, ¿no? Entonces, corticales significa asociados al funcionamiento de la corteza, porque la corteza, a pesar de que ustedes la ven, ¿por qué la corteza tiene así como tanto recoveco? Es una forma de agrandar, ¿no? Eh, si usted estira esto, le quedaría una cabeza por lo menos 2 o 3 veces más grande. Imagínense cómo sería yo. Si ya soy cabezón, si usted me estira la corteza, evidentemente puedo crecer varias pulgadas más, ¿no? De cabeza. Eh, Nosotros sabemos que las funciones más nobles están asociadas a la corteza. Cuando digo noble, estoy hablando conciencia, pensamiento, lenguaje, que accidentes vasculares, injurias cerebrales, enfermedades, traumas que afecten esta corteza cerebral, tiene serias complicaciones, ¿no? Y genera muchísimas e importantes secuelas. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de mecanismos corticales, estamos diciendo, mire, hay patrones de actividad que tienen que ver entonces con el funcionamiento de la corteza. Pero hay otros mecanismos que son subcorticales, que están bajo la corteza. ¿Cuáles? Entonces, me voy al tiro y como ya lo expliqué, le puedo decir que son estos, ¿no? El mesencéfalo, la formación reticular, ¿no? Y a su vez, ya entendiendo que hay vías dopaminérgicas, ¿no? Todo esto está bajo la corteza, claro, la corteza está acá arriba. Acá, a este lado está la nariz del sujeto, ¿no? Aquí está el paladar, ¿no? Y esta es la nuca. Este es el cordón nervioso que va por el cuello y que se introduce en el cráneo, ¿no? El mesencéfalo. La activación motora está asociada a esta parte del tálamo, el estriado dorsal. La motivación está asociada al núcleo accumbens, que está aquí, ¿no? Y las estrategias que tienen que ver con la planificación, con la conducta orientada a metas, ¿no? Eso está en la corteza prefrontal, acá, ¿ya? Este es el córtex prefrontal, ¿no? Bien, entonces todas estas son subcorticales, ¿no? Y son dopaminérgicas. Está la tesis central, ¿no? De que desde el punto de vista genético, las estructuras más importantes para la atención son las que tienen que ver con el placer, con los centros del placer. Y esto es súper importante porque hay aquí, yo les decía, una concepción muy novedosa. ¿Por qué? Porque saca al déficit atencional de las típicas explicaciones cognitivistas, representacionales, referentes a computaciones simbólicas, a cálculos o procesos de operación, ¿no? De algoritmos. Y nos lleva al terreno de la respuesta más bien afectiva. No estoy diciendo sentimental, no, afectiva. El núcleo accumbens nos da información de lo que nos gusta y eventualmente de lo que no nos gusta, ¿no? La amígdala extendida complementa aquello. El área del tegmento ventral está en el mismo sentido. Entonces, el refuerzo, la condición de alerta, buscando, porque es el refuerzo hedónico, no es el refuerzo moral. No, es que yo creo que esto me va a gustar, ¿no? Y le doy y lo busco. Entonces, estoy atento a la novedad, a la saliencia del estímulo. Es decir, hay una predicción por el refuerzo positivo en todas estas estructuras. O dicho de otra manera, la predicción, la búsqueda, la expectativa de un refuerzo positivo es el emergente global de los patrones de actividad coordinados que se forman entre estas, por lo menos, entre estas 3 zonas del cerebro, bien específicas. Entonces, lo que se plantea es que, ¿por qué
el niño está ahí perdido, ¿no? Entre tanto estímulo. Porque claro, miren, en la mano derecha tiene un pedazo de pizza, en la mano izquierda tiene una pelota, anda una manzana y aquí está la manzana, hay un libro, hay unos lentes, otra pelota, otro cuaderno que estaba ahí probablemente haciendo no sé qué, un auto que se le cayó parte de un servicio, el reloj, cosas que pueden ser súper interesantes, pero que la persona que tiene déficit atencional no logra definir, organizar o de alguna manera generar una estrategia para poder vivirlas ordenadamente. Entonces, lo que tenemos en el síndrome de déficit con hiperactividad es impulsividad, pasa la mosca y me voy con el estímulo poco. Y capacidad de controlar los propios impulsos y la incapacidad para inhibir estímulos conductualmente irrelevantes. Esa es la tesis, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque como hay una hipofunción en las zonas asociadas a las experiencias de placer, se supone que les deja de gustar al tiro lo que están viviendo. Esa es la explicación, ¿no? Ahora sabemos que hay otros fenómenos y los estamos viendo acá. Ahora, perdón, hay un desafío entonces. Y el desafío es, claro, si estas estructuras tienen que ver con la dopamina, claramente hay una especie de constatación estructural de que la dopamina no viene del cielo, ¿no? Se construye en el propio cerebro, en las propias neuronas, ¿no? Y para eso requiere de tirosina, ¿no? La tirosina es el precursor de la dopamina, que se integra como dopa y pasa a ser dopamina. Se encierra, esto todo lo hace la neurona, ¿no? La neurona. Dentro de la neurona, estas vesículas se acercan hacia la superficie sináptica, ¿no? Y cuando llega por acá la despolarización de la membrana, ¡pac!, se abren y despolarizan a través de una acción directa, ¿cierto?, hacia los receptores. Entonces hay transportadores. ¿Por qué? Porque este es un material metabólico tan caro que la idea es recuperarlo, ¿no? Y entonces la dopamina pasa de acá a acá por transportadores y también sabemos que hay transporte activo de aquí hacia acá, ¿no? Porque este es un espacio, ¿no? Pero si se inhibe el recaptador o se inhibe el transportador, ¿no?, se va a aumentar la concentración de dopamina, y era lo que decíamos hacía la cocaína, ¿no? Y que efectivamente lo que hacía la cocaína es facilitar un proceso de neuroadaptación de la membrana postsináptica, porque el sujeto al repetir el consumo hace que esta neurona lea de que esta vecina larga mucha dopamina, entonces vamos a poner 4, 5, 6, 10 receptores aquí, y claro, sabemos que estas son moléculas de proteína compleja y que están ionizadas además, y se enquistan ahí estructuralmente en la estructura fosfolipídica de la neurona, ¿no? Entonces, sabiendo que estos sectores, estas estructuras, núcleo accumbens, tegmentum, cuerpo estriado, tienen como precursor el funcionamiento de la dopamina, se rastrea cuáles son los genes responsables de la recepción de dopamina y de transportador de dopamina. ¿Ok? Y eso sí se puede hacer. Y entonces aquí hay uno de los primeros estudios de Sherman y muchos otros en el 97, donde se establece con categoría diagnóstica incluso, ¿no?, el déficit atencional, pero asociado a problemas con el transportador y problemas asociados al receptor. Y ambos, transportador y receptor, dependen del alelo 7R. Y ese es el tema. Ese es el cuento que tenemos que aprender a seguir, ¿no?
buscando entonces los fundamentos neurofisiológicos, los fundamentos genéticos que hacen que se constituya esta y otras situaciones, porque además del déficit atencional, fíjense, están la búsqueda de conductas novedosas y por otro lado el abuso de sustancias, ¿no? ¿Bien? Esto del poblamiento no, es para explicar. Cuando yo les especificaba, muchas gracias, me trajeron un cafecito. Listo, un besito, que les vaya bien. Ya, también te amo. Mi familia que va saliendo ahí a ver a una recién nacida. A quien hemos seguido durante todo el embarazo, entonces ya no le dio coronavirus. Bien, se me fue la onda. Estaba, bueno, tratando de explicar que el que el déficit atencional de alguna manera sea también parte. Aquí siempre hablamos de correlación, no de causa. Ojo, los biólogos en ese sentido son súper serios. Aunque yo creo que ellos piensan de que estas son las causas. O sea, definitivamente sí. Si está malo el hardware, el software no va a poder funcionar bien, ¿no? Y entonces acá tenemos otra versión, yo diría más estética, más bonita, de cómo funciona esto, de cómo las drogas estimulan la transmisión dopaminérgica y en algún sentido también la inhiben a la larga, ¿no? A la larga el alcohol se transforma en un depresor, la cocaína se transforma en un estimulante, claramente, y yo les explicaba que producto del uso de cocaína, no solo la cocaína estimula el vaciamiento de las vesículas acá, y por otro lado inhibe la recaptura de dopamina, ¿no? Entonces, sí, funciona y funciona así, y por eso que la persona tiene la experiencia de una activación absolutamente superlativa, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida que, al principio no. Cuando la gente consume cocaína no tiene sensación de placer. Cuando tiene así ya la sensación cotota, después de 6 meses, ¿no? Después de 4 meses, y es cuando efectivamente se han alojado aquí en la membrana postsináptica los receptores que tienen ahí ionizado el ion calcio y se replican, ¿no? Aquí hay 3, pero supóngase que se transforman en 15. Evidentemente que esta neurona, y por supuesto todas las que siguen para allá, van a empezar a zumbar, ¿no? Y claro, la cocaína no es específica, entra a todas partes. ¿Y por qué? Porque tiene ligandos naturales, es una sustancia natural. ¿Mm? Bien caliente el café. Acaba de quemar. Agüita. Profe, no entendí muy bien. Entonces, como la cocaína hace que... No entendí muy bien eso. ¿Qué hace la cocaína? La cocaína efectivamente es un estimulante. Y para que sea estimulante, lo que hace es aumentar la concentración de dopamina aquí en la sinapsis, ¿no? No la deja ni devolverse ni irse para otro lado, sino que la deja ahí. Ah, por eso dice que usted que se siente así como esa sensación así como de más activación, como del cerebro. De activación, claro, y fíjese, para que haya placer, no basta el primer consumo, ¿no? Dios lo quiera, yo me imagino, una persona que consume cocaína por primera vez da cuenta de la activación, de que el corazón le late, de que tiene ganas de hacer cosas, pero no habla de placer. En cambio, un adicto que ha hecho uso de la cocaína un periodo más o menos relativamente significativo, clínicamente nosotros decimos 6 meses, ya tiene neuroadaptación de la membrana postsináptica. ¿Y eso qué significa?
que cada vez que entre la cocaína, va a generar ahí una respuesta superlativa de las zonas del placer, ¿no? Núcleo accumbens, tegmentum, cuerpo estriado. ¿Mm? Y yo les comentaba, esa neuroadaptación, que significa que se pegan los iones calcio ahí en la membrana celular de la membrana postsináptica, digamos, de la que sigue para allá, efectivamente es un cambio crónico. Han tratado de inhibir porque ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿qué es lo que pasa? Tú después no consumes cocaína y te empiezas a sentir mal, ¿no? Ahora, si tú eres consumidor experimental, consumes cocaína y te vas a sentir mal porque te da culpa, porque engañaste la confianza de tus papás, porque te sientes mal porque te vio un amigo, no sé, por alguna razón que es más bien psicológica. No, yo estoy hablando de una razón biológica, ¿no? Cuando hay neuroadaptación, aparece el craving, el deseo por consumir. Y es algo que no sabemos cómo funciona, pero sabemos que tiene que ver con que estas porciones de neurona le mandan a decir a esta, oye, manda dopamina, estamos aquí esperándote. Imagínate, hay 15 puertos y hay 3 barquitos. Imagínate que estos son barquitos, ¿no? Así yo lo explicaba en la pizarra, en las clases presenciales, ¿no? Un barquito. ¿eh? El barquito, la dopamina del barquito. Se va de un puerto al otro, ¿no? Sale de la vesícula, sale del puerto y llega al receptor. ¡Pap! Sí, pero aquí los puertos quieren trabajar, pues, y no les llega barquito. ¿Por qué? Porque el que sale normalmente no alcanza para todos. Y a eso se le reconoce como el síndrome de abstinencia, ¿no? Tiene una realidad física. Ahora, es una hipótesis de trabajo en términos de que todavía no sabemos con exactitud metabólicamente cuáles son las moléculas de proteína, cómo están ionizadas, porque efectivamente eh, las pruebas que se hacen con cerebro, no se pueden hacer con cerebros humanos, se hacen normalmente con cerebros de rata o de animales pequeños, ¿no? Profe, entonces después cuando las personas que han estado en drogas y todas esas cosas hacen la rehabilitación, ¿eso se logra salir de su organismo o para siempre está ahí? Para siempre queda ahí, para Para siempre siempre. queda ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el craving, el deseo, si tú dejas de consumir, deja de aparecer. Pero el problema es aguantarse, aguantarse. O sea, te lo digo así, porque el craving es intenso, ¿no? Y claro, aparece corporalmente, ¿no? Por ejemplo, los pasteros, los que consumen pasta base, empieza la hora crepuscular y al tipo le empieza la gusanera, se llama, ¿no? Y empieza a sonarle la guata, así, como si le fuera a dar diarrea, una cosa grave, ¿no? Bueno, yo no consumo cocaína y cada vez que como algunos alimentos me suena así. Y digo, mi gusanera. Sí, pero en el caso de los adictos, se sienten mal, po. Se sienten mal. Ahora, no es un síndrome de abstinencia, yo lo aclaraba en la clase anterior, no es un síndrome de abstinencia como los síndromes de abstinencia a la morfina, a la heroína, que son realmente mucho más graves y con mayor compromiso metabólico, ¿no? Hay problemas de aumento, de descompensación metabólica, incluso hay fiebre, temblores, puede haber hasta convulsiones, ¿no? ¿Sí? ¿Consultas? ¿Me explico? ¿Me explico? O, Profesor, Lo diga. que yo creo que sí. a ver, lo que yo entendí entonces fue que alguien que consume cocaína aumenta la como distribución de dopamina entre las neuronas. No, ¿No? no, ¿Cómo no. era que A ver, había el efecto de la cocaína, presente es que se aumenta la cantidad de dopamina. ¿Bien? ya, El problema es que nadie consume una sola vez, ¿no? Entonces, lo que hacen los adictos es que, bueno,
vamos a ver otra fiesta y vamos a volver a encontrarnos con los amigos que nos dieron, porque la verdad es que yo nunca he visto, sí, la verdad, una vez vi, pero era un tipo que tenía otra patología además. Nadie se queda pegado al tiro, eso es lo que quiero decir, ¿no? Tú no pasas de jalar una vez y al otro día estáis comprando, desesperado, engañando, robando. No, no, eso no ocurre así. No, no es así. Entonces, por eso que es peligroso, porque tú tienes la sensación de que lo manejas. ¿Ah? Todos mis clientes me han dicho, no, yo estaba seguro que yo lo manejaba, y claro, chocaste el auto, te tomaron preso, te hicieron la alcoholemia, supo tu señora, te quedaste sin señora, la señora te acusó ahí con el subteniente, te echaron de los... Bueno, imaginémonos un funcionario público. Perdió la señora, perdió la pega. Terrible, terrible. Y claro, no se dio cuenta, él pensó que lo manejaba. Pensó que lo manejaba. Eso se llama autoengaño. Entonces, hay muchos procesos psicológicos que se derivan de esta relación, ¿no? ¿Y es por qué? Porque este proceso nadie lo siente. Y, a ver, ustedes ya son casi psicólogos, ¿cierto? Yo les digo casi psicólogo porque entraron a estudiar psicología, ¿no? ¿Por qué yo tengo paciente psicólogo? ¿Por qué tengo de paciente médico? ¿Por qué he tenido psiquiatra, químicos, gente que sabe esto? Explíquenme. ¿Porque son tontos? No, es gente súper inteligente. Súper inteligente. Ah, es que tuvieron mala educación. No, excelente educación. No, porque no tenían una religión que los guiara, que los... No, sí, aquí el tema es que efectivamente todos estos procesos a los cuales yo me refiero no están disponibles en la experiencia del sujeto. El sujeto no se da cuenta. Y cuando se da cuenta, ya es muy tarde, porque ya los tiene, ¿no? Ese es el tema. Cristal dice, el efecto cocaína hace como si fuera dopamina. No, no, no. La cocaína no reemplaza la dopamina. Lo que hace la cocaína es que estruja a la neurona para que la neurona bote toda la dopamina que tiene. Eso es lo que hace. Y por otro lado, inhibe la recaptura. Entonces, ¿por qué? Porque como yo les comentaba, es un material metabólicamente claro, o sea, caro, estas cositas las llevan y las traen de vuelta. Pero inhibe cuando va para el otro lado la cocaína. Le cierra el puerto, entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace este transportador? Se queda ahí, se queda ahí, ¿no? Ahora, claro, ¿qué tiene que ver esto con el déficit atencional? Nada, nada. Y no es chiste, no tiene nada que ver. O sea, lo que sí tiene que ver es que una persona con déficit atencional tiene un sistema de placer que no funciona bien, ¿no? Y entonces, claro, es más probable que una persona con déficit atencional explore y abuse de sustancias, no que se haga adicto, ¿ok? No que se haga adicto. O sea, usted me va a decir, tiene un pololo, el pololo le dijo que había tenido déficit atencional y usted ahora rompió con él porque piensa que se va a hacer adicto. No, 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 no es así. Ah, si tiene síndrome de déficit atencional va a ser adicto. No, no, no. Es propenso al abuso de sustancias y evidentemente si tú abusas de sustancias, tienes más probabilidad de llegar a ser adicto, sin duda. Carla dice, la cocaína incrementa el efecto de la dopamina en el organismo del individuo. Claro, exactamente, exactamente. Y tanto la incrementa que esta parte de la neurona que sigue, que es lo que se llama membrana postsináptica, porque esta es la sináptica, esta es la neurona presináptica, la sinapsis y la postsináptica, ¿cierto? Cheito, que le vaya muy bien. Se va mi señora. Espero que con mis hijos. Y efectivamente,
esta sigue igual, ¿no? No sufre cambio esta parte de esta neurona. Pero la membrana postsináptica sí sufre cambios. ¿Por qué? Porque se le adosan y se le refieren una mayor concentración de iones calcio. Son iones calcio los que se quedan con función de receptor ahí. ¿Mm? Hay una molécula de proteína que tiene un ion calcio ahí. Y esa es la antena, así, el que anda pescando la dopamina. ¡Pup, pup, pup! Y listo. Así funciona, ¿no? No sé si me explico. Viene llegando Adamari. Vamos a dejarla entrar. Entonces, ustedes me han preguntado por esto y como siempre preguntan, yo incluí esta para hacer la referencia. Pero insisto, esto no quiere decir que las personas con déficit atencional vayan a ser adictos. No, tienen más probabilidad, sí. Tienen más probabilidad. Volvamos. Aquí quedamos. En el fondo, mire, otro de los fenómenos que son relevantes clínicamente y que aparecen en toda esta fenomenología neurofisiológica, sí, aparecen fenómenos, están los movimientos oculares, ¿no? Nosotros sabemos que los niños con déficit atencional son niños que no aguantan la mirada, ¿no? Aguantar la mirada no por razones afectivas, sino que de quedarse en un punto, ¿sí? Concentrado, mirando, estoy mirando la letra G. Es que con G se escribe la palabra God en inglés. Esperando a Godot. No, bueno, esa es una obra de teatro. Llevo la vista ahí 40 segundos, 30, 40 segundos, ahora 50. No, dígale eso a un niño con déficit atencional. Bueno, lo hicieron, y lo hicieron con adultos también, ¿no? ¿Y qué pasó? Efectivamente, en tareas muy simples, ¿no? Se cablea, se pone un gorrito, esto no da la corriente ni nada porque son milivolts, ¿ah? Pero sí son sensores de patrones de actividad en el cráneo. Es como un electroencefalograma, pero que se pasa por un computador, ahí está, yo le mostraba los cablecitos, y un programa que arroja entonces unas gráficas que son como estas, ¿no? Entonces aparece una microactividad, ¿no? En el fondo lo que hacen los potenciales evocados, así se llaman, técnica de potenciales evocados, es sacar una especie de análisis estadístico, ¿no? Y ahí están, si a usted le interesa esa materia, vea y ponga potencial evocado y seguro le va a salir 2, 3 tutoriales incluso de cómo hacerlo. ¿Ah? Ahora, en el caso de la neurociencia, esos son los métodos que se usan y estos son los estímulos, ¿no? Tiempo de estímulo, tiempo de pausa. Tiempo de estímulo, tiempo de pausa, ¿no? Son 300 milisegundos que aparecen el estímulo. Es decir, aparece 0,3 segundos. ¿Ok? 0,3 es mucho menos que un segundo. Es apenas el límite para que usted vea algo, ¿no? Está un poquito más arriba del límite. Le hago una pausa que es de casi un segundo, ¿no? Entre 0,6 segundos y 0,9, ahí está. Y le muestro el mismo estímulo y yo lo que se le pide a usted es que usted adivine dónde va a aparecer esta imagen, ¿no? Entonces aquí aparece en el centro, hay pausa, aparece al costado inferior izquierdo, pausa, superior derecho, pausa, vuelve al centro, ¿no? Bien, y voy a ver si usted puede efectivamente identificar antes que ocurra el estímulo, ¿no? Entonces se le dice, usted, después que después que usted vea el estímulo, se le da la instrucción a la persona, vuelva al cuadro amarillo, por favor, vuelva al cuadro amarillo. ¿Mm? Y claro, las personas con déficit atencional, al parecer, se caracterizan a partir de toda esta experiencia por una
estrecha ventana temporal, ¿no? Ellos miran para todos lados, pero por poquito tiempo. ¿Y cuál es el problema? El problema es que se constata una mayor concentración de errores. Mira, acá por ejemplo, así ve la pantalla, esta es otra experiencia, el sujeto, y tiene que reconocer cuando hay un punto en un lado o en el otro, y tiene que quedarse al medio, ¿no? Este es más o menos el rango de respuesta de un sujeto normal. Estos son los rangos de respuesta de los anormales. Mira el desfase que tiene ahí, ¿no? Entonces debería estar mirando para allá y miró para el otro lado, poco menos, ¿no? Acá tenemos un incorrecto cuando tú le pides predecir dónde va a aparecer. Estas son respuestas de sujetos normales. ¿Ah? Míralos con déficit atencional. La concentración de movimientos incorrectos oculares es enorme. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 veces más errores, ¿no? Entonces se concluye que los pacientes con síndrome de déficit atencional mueven los ojos, y aquí viene la pregunta, ¿porque se distraen? ¿O se distraen porque mueven los ojos? Entonces puede haber una alteración en los movimientos oculares que cause la distractibilidad de los niños con síndrome de déficit atencional. Esa es una pregunta que queda planteada y que efectivamente no sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que los niños con síndrome de déficit atencional tienen problemas para quedarse en un estímulo visual quieto, ¿no? Y rápidamente, pum, cambian y buscan alguna otra. Por eso pasa la mosca y se van con la mosca, ¿no? Esa es la metáfora, digamos, ¿no? Está entrando Pilar Guevara. Ya, Pilar, listo. ¿Y cuáles son las conclusiones entonces? Los pacientes con síndrome de déficit atencional muestran déficit en la transmisión, en la transportación y o recepción de dopamina. En realidad es y, ¿eh? Son ambas, tanto en la transportación como en la recepción. Segundo, lo anterior se correlaciona con una amplia ventana visual, es decir, los movimientos oculares son amplios, pero una estrecha ventana temporal, que significa entonces que en la medida que el niño con síndrome o el joven o la persona con síndrome de déficit atencional ubica o focaliza en un objeto, ¡pac!, salta al otro, ¿no? Y se demostró entonces la incidencia de los movimientos oculares rápidos que inducen errores, ¿no? Como en los gráficos que les mostraba en esas experiencias. Ahora, insisto, yo no le voy a preguntar por esto, que me explique eso. No, lo importante aquí era simplemente, mire, esos son los normales, tienen un error. Y este es un sujeto con déficit atencional, ¿no? Tiene muchísimo más errores. Lo mismo acá, ¿no? Los errores de anticipación. ¿Eh? ¿Dónde hay que mirar? ¿A un lado o al otro? Mira, ¿no? Entonces, la incapacidad de esperar el estímulo, ¿no? Estos son errores de anticipación, ¿no? Entonces, ¿Con bueno. qué se mide eso, profe, perdón? Eso se mide simplemente con unos estímulos muy simples como estos, aquí, y se le explica a la persona que va a aparecer un estímulo a la derecha o a la izquierda, ¿no? Y que tiene que mover los ojos lo más rápido que pueda, ¿no? Y claro, le dijiste que tiene que mover los ojos lo más rápido que pueda, y el chico con déficit se pone la cabeza así, quieta, y realmente se focaliza dónde está mirando. No sé si usted han ido al oftalmólogo hace poco, ellos tienen, tú pones la cabeza ahí y te miden exactamente dónde enfoca, cómo enfoca. Son máquinas semejantes, ¿no? Que obviamente están en los laboratorios de psicología experimental o psicología básica. Viene entrando Nicole. A ver, hay algo en el chat aquí que no sé. Ah, sí.
Cristal le comenta a Carla. Ok, ya. Profe, yo tengo una duda, pero de un tema que tocó ya hace un rato, Muy bien. eh, Dele. que mencioné que los niños o personas con déficit atencional también son hiperactivos, pero eso es como una norma que sí o sí, si son hiperactivos tienen déficit atencional y si tienen déficit atencional son hiperactivos o no necesariamente van de la mano. Sí, van de la mano, van de la mano. Ahora, sí es cierto que hay niños con síndrome de déficit atencional sin hiperactividad. Eso es verdad, eso es real. Eso es un hecho de la causa. Claro. ¿Y por qué es tan difícil pillar a un niño con déficit atencional sin hiperactividad? Porque a nadie le cae mal, porque nunca molesta. Ese es el niño que se queda en el rinconcito pensando en su mundo, y le dicen, Romero, y el Romero está ahí imaginándose que es Thor o uno de los Avengers, ojalá Wolverine, que es mi héroe, efectivamente, y estoy peleando contra Thanos, no sé. Me dicen, Romero, Profe, ¿cuánto es? No sé. Efectivamente hay niños con déficit. yo soy la excepción. Me evaluó un psicopedagogo y tengo déficit atencional, pero según un psicólogo no tengo hiperactividad. Cuando chica me evaluaron, eso sí. Soy la Bien. excepción a la norma. Y son pocos casos, pero existen. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Existen. Y claro, en el caso de que solo haya déficit atencional, lo que normalmente se hace es un programa psicopedagógico o una ayuda diferencial o un apoyo psicopedagógico, ni siquiera es un tratamiento, ¿no? Pero en el caso de la impulsividad, no. En el caso de la impulsividad, efectivamente, no. A ver, el niño se pone el traje de Superman y se tira del segundo piso. De eso estoy hablando, ¿no? Hemos tenido pacientes que se han tirado del cuarto piso. ¿Por qué? Porque era el hombre araña. Y entonces, claro, hizo así y no le salió la tela. Porque él estaba convencido. Claro, ese niño es psicótico. No, súper inteligente. Pero ahí estuvo con una fractura, quieto, como 3, 4 meses en la cama. Terrible, ¿no? Terrible. Entonces, lo que quiero decir es que cuando hay impulsividad, hay incluso situaciones de riesgo vital, ¿no? Entonces son los típicos niños que cruzan la calle corriendo, que no son capaces de entender de que si se les da vuelta el vaso en el televisor puede haber una consecuencia, o en el deco, por ejemplo. Yo no sé cómo no nos hemos matado, o sea, yo creo que es porque los decos trabajan con transformadores y trabajan con volt muy parecido al de las pilas, ¿no? Entonces, se corta la luz antes que electrocute a cualquier persona. Pero años atrás, y estoy hablando de un par de generaciones atrás, no te quepa la menor duda que estos niños eran los que mordían los cables eléctricos. ¿Por qué? Porque tú los dejabas ahí y el niño empezaba a tironear el cable y se le venía el televisor encima, ¿no? Muchos accidentes caseros ocurren en función de déficit en el control de impulso, ¿no? Sin duda. ¿Mm? Mira, Carla, no les voy a preguntar por los gráficos, ¿ya? Para que no sé, porque de hecho les borré las medidas para que no se me compliquen. Yo quería mostrarles nomás que esto se puede hacer en psicología experimental, ¿ya? Este es el que más me gusta a mí porque en el fondo esclarece cuál es como la naturaleza de la tarea, ¿no? Mirar para allá, mirar para acá, con pausa. Y evidentemente esto tiene que ver entonces con que lo rojo es lo correcto, es lo que sucede. Entonces tú te despegas temporalmente, ¿no? Te despegas temporalmente. Estos son milisegundos. ¿Ah? Y en el caso del otro ojo, porque es para un lado o para otro, miras a ese o miras a este, ¿no? Y se ve armónico esto, porque es casi igual, como que no hay error, ¿no? Sin embargo, si tú miras el otro, mira,
miró para el otro lado y tenía que mirar para acá. Empezó a mirar para el otro lado y tenía que mirar para allá. Entonces, todos estos son errores de anticipación, ¿no? O bueno, en este caso, de posesión. Te quedaste despegado con que iba a venir un estímulo para acá, ¿no? Y ahí está, pues, exactamente, le dice, no mire los cuadros, ni el derecho ni el izquierdo, deje la vista fija en el espacio intermedio, y el tipo mira para allá, mira para acá, mira para allá, mira para acá. Esa es la explicación del gráfico, ¿no? Lo azul es la conducta, lo rojo es el patrón definido de acuerdo a los milisegundos de exposición, ¿no? Hay exposición, y claro, los niños con déficit atencional miran, y miran correcto, pero después de una o de 2, 3 secuencias, en promedio, porque aquí se resume el promedio, son bastante deficientes, la cantidad de errores es enorme, ¿no? Hay una cuestión que no hemos discutido y que es relevante también, es el tema del metilfenidato, ¿no? El tratamiento farmacológico. ¿Por qué una anfetamina? A ver, primero, entender que los tratamientos que se hacen con niños se hacen como tratamientos, ¿ok? Y el que hace los tratamientos tiene que ser un neurólogo infantil o un pediatra con especialización en neurociencia, en neurología infantil. Tiene que ser un especialista, no puede ser un médico general, ¿no? No, yo no lo recomendaría. O si bien es cierto, supone que ese tipo de fármacos basta con ser un médico para que usted lo compre y pueda tener seguridad de que no lo van a intoxicar. Las anfetaminas tienen un nivel de daño, entre comillas, sí, pero fíjese que el agua también. ¿Ah? ¿Alguno de ustedes se ha intoxicado por tomar agua? Contéstenme, por favor. ¿Alguno Yo de no. ustedes? ¿Sí? No, yo no, nunca. ¿Se puede eso? ¿Se podrá? Sí, sí, Cristal, se puede. ¿Y qué tienes que hacer? Tomarte como 10 litros de agua, incluso te vas a poner roja, te vas a enronchar, ¿no? Vas a tener problemas claramente de subida y bajas de presión. Puedes tener incluso vómitos. ¿Ya? Porque nadie se toma 10 litros de agua de una sentada, evidentemente que no. Pero lo que te quiero decir es que hasta el agua puede ser tóxica. Y es agua. Se supone que todo en exceso es malo, sin duda. Y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo lo sabe. Entonces, aquí estamos hablando de que hay un riesgo vital, ¿no? De que el niño se ha tirado ya del segundo piso, le mordió la guatita a un compañero, le pegó a otro con un palo, en el medio menor, en el medio mayor le pegó con un palo a uno en la cabeza. En el transición 1 le sacó el pelo de la cabeza a otro y a otro niño le quebró un brazo. Entonces, no hay control de impulso. Y uno dice, pero ¿cómo ese niño está mal criado? ¿Es un psicópata? No, no hay niños psicópatas a los 4 años, créanme. Ahora, nadie medica a un niño de 4 años, tendría que ser muy grave. Pero entra al colegio ese mismo niño que normalmente aguanta, entre comillas, el colegio se adapta, los compañeros hacen todo lo posible para que no se altere, no se excite, las tías les dan normalmente salidas o carta verde, carta libre para salir y entrar de la sala, entonces que si se aburre se vaya a la biblioteca, y eso es lo que hacen los niños normalmente, en preescolar. Pero empieza la escolaridad y queda la embarrada. ¿Por qué? Pero si ustedes estuvieron en primero, ya no se acuerdan, en primero no de psicología, en primero básico. ¿Ah? Y es terrible, esos niños no aguantan sentados. ¿No? Profe, ¿Sí? perdón, tengo una duda. Diga nomás. También estos casos, ¿por qué hay también niños que son como, tienen déficit de atención, pero son muy inteligentes? Lo que pasa es que los niños con déficit atencional
y voy a decir algo que puede ser controvertido, ¿no? Parecen inteligentes, porque son Es que rápidos para responder. sí, o Pero, pueden pero aplicar, esa, sí. pero esa inteligencia normalmente empieza a hacer crisis a partir del segundo ciclo básico. Es decir, se sostienen de primero a cuarto básico, en quinto ya empiezan a bajar las notas, en sexto tienen problemas para pasar de curso, en séptimo o los echan del colegio o les piden condicionalidad porque se mandan un condoro en un recreo, porque dejan la embarrada en otro, y en la adolescencia aprenden a pasar de curso, pero en general son pésimos alumnos. Entonces, ¿por qué dura tan poco su capacidad de inteligencia? Mm, porque en el colegio no les va bien solo a los inteligentes, ¿no? Les va bien Ah, a los claro. que pueden tener menos inteligencia, y ese es uno de los dolores que yo he visto en niños, ¿no? Porque claro, ellos tienen inteligencia por lo menos normal, ¿no? Antes se creía que eran normales superiores. La verdad es que hasta cierta edad puede que eso ocurra, pero como grupo no está completamente claro eso. Hay una discusión ahí de por medio. Entonces, eh, ¿cómo estás evaluando inteligencia? Esto es la pregunta que hay de fondo, ¿no? Entonces, porque ser inteligente muchas veces significa tener capacidad para posponer o postergar la satisfacción de algo. Y estos niños no pueden, po. No son Ujú. capaces, po, ¿no? Entonces sufren porque se dan cuenta que niños, claramente, lo voy a decir así en simple, ¿no? Niños más tontos que ellos se sacan mejores notas. ¿Y por qué? Porque Lucho tuvo la paciencia de hacer la letra bien y a él la letra le queda así desparramada, ¿no? Entonces Ah, le ok. pusieron un 1 porque no respetó el reglón, porque tiene la letra del porte de un caballo. Eh, y tú dirás, pero esos son detalles, eso no es inteligencia. Sí, claro, no es directamente inteligencia, pero cada vez la inteligencia se entiende como la capacidad de adaptación general, ¿ya? Y el problema es que los niños con disfunción en el área atencional y con los problemas de impulsividad están lejos de ser modelos de adaptación. Ya. Llega la profesora y dice, tomen asiento. Ricardito, siéntate, Ricardito. Sí, Y cierto. Ricardito se paró, ¿no? Llega y hace una pregunta y dice, recuerden, estimados alumnos, que tienen que levantar la manito para hablar. Y ¿Qué día llega es y hoy? habla. Y Ricardito no levanta la mano y dice, viernes 11 de julio, de junio. Y no pidió Ya. palabra, no respeta turno. Mira, la Ana Paula está levantando la mano ahora. Muy bien, Ana Paula. No tiene déficit atencional ni Tengo impulsividad. déficit atencional, profe. Ya, ¿tú, Pilar, habías levantado? ¿Quién levantó la mano? ¿Tú? A mí me apareció la Ana Paula Subso. Perdón, ¿no está la Subso? Ah, fue un accidente, ya, ok. Yo la levanté, profesor. ¿Ya? ¿Y cuéntanos, po. Es que era la duda con respecto a si las personas que tienen déficit atencional con hiperactividad, ¿ellos tienen cura o tienen que ser tratados toda la vida? Claro, se supone que... Excelente pregunta, excelente pregunta. Está en discusión también, está en discusión. Pero la verdad es que la mayoría de los procesos de crecimiento celular a nivel de cerebro terminan después de los 16, 18, 20 años, son las últimas podas neurológicas, ¿no? Y después de eso se consolida una forma de resolver problemas. Entonces, estas personas, yo conozco a varios, ¿no? Y los he tenido de pacientes, y no son adictos, no son adictos, sí, pero han estado presos. ¿Por qué? Porque hacen tonteras.
No son adictos, no. Tengo varios que no consumen ni siquiera alcohol, porque su educación no fue así, porque nunca les ha gustado justamente beber porque les da sueño, ¿no? Y lo que ellos quieren es estar ahí activos, pero hacen tonteras, pues se meten en negocios que no resultan o que eran claramente estafa y él no se dio cuenta. Y entonces, no sé, pues mandó un cheque por 400 millones de pesos y era una estafa, ¿no? Entonces, cualquiera que sea más quedadito, porque en general son tipos que así, pum, 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 en sus áreas de desempeño, yo he visto gerentes de empresas y dueños de empresas que son así, ¿no? Tienen déficit atencional y entonces han logrado de alguna manera modular su impulsividad, ¿no? Entonces ya saben que frente a tal escenario ellos van a actuar impulsivamente, entonces no, prefieren hablar con fulano, ¿no? Entonces tienen como estrategia en el fondo. Ahora, eso sucede con los adultos, y yo les decía que hay una figura ahí que se llama síndrome de Indiana Jones, así le llamábamos a fines del siglo pasado, y sí, ese es el modelo, ¿no? No sé si conocen al personaje, porque en realidad es súper, súper antiguo. Es del cine ochentero, setentero. ¿Mm? Gringo. Son 300.000 aventuras en 30 minutos, ¿no? Entonces, como... nadie se aburre con esas películas, aunque a uno termina cansado, ¿no? Es como agobiante estar todo el rato viendo ahí que le cae una roca, que lo van a quemar, y en todas se salva, por supuesto, ¿no? Eh, la tesis, ¿cuál es? Que el cerebro madura y normalmente el síndrome de déficit atencional queda igual, pero la impulsividad se modula de alguna manera, ¿no? La impulsividad se compensa con otra alternativa. ¿Cuál es el problema? Que el tratamiento farmacológico sí es eficiente. Cuando se hace controladamente es de lo mejor, ¿no? Y entonces yo he visto los cambios que han tenido niños con impulsividades súper severas, con conducta de riesgo, con conducta casi antisocial. Un paciente que atendimos desde los 6 hasta como los 14 años, ¿no? Y ya no teníamos prácticamente colegio donde ponerlo, ¿no? No es ariqueño, era iquiqueño, ¿ah? Y entonces pasó por todos los colegios de Iquique y terrible, hasta que uno de los psiquiatras convenció, porque yo le decía a la mamá, mire, llévelo a este psiquiatra, este es bueno, es responsable, no, es que lo van a intoxicar porque es una droga. Yo le explicaba, le mandaba ahí los papers y todo, pero no logré nunca convencerla. Y en una conversación con el papá le dije, mira, llegó este psiquiatra, es súper bueno, mira, conversa con él, vea. Y el cabro, ¡pum!, así tuvo un cambio, pero de película, así, de película. Lo Profe, que, lo que perdón. hace, lo que hace el metilfenidato es estimular la actividad de la corteza, ¿no? Y entonces cuando se activa, yo les decía, cualquier persona normal se toma una anfetamina y se pone loco. Sí, pero una persona que la corteza no funciona completamente, ¿no? Y es porque yo les he hablado ahí del núcleo accumbens, del tegmentum, del cuerpo estriado, del cíngulo, qué sé yo, de los núcleos talámicos. Sí, pero son corticales, o sea, son cableados que van para arriba también, ¿no? Bottom up. Y por eso se llaman top down, ¿no? Porque la corteza siempre está metida con esto. Y resulta que activando más la corteza es capaz de hacer predominar su funcionamiento sobre las capas subcorticales. Y les da sueño. O sea, hay que regular, porque si les da sueño, son niños que se quedan dormidos. En el fondo, la anfetamina funciona casi como un tranquilizante. Y es raro ver a alguien tan activo, ¿no? Que se quede dormido y se pierda un recreo entero porque se puso a dormir. Ahora, claro, en eso no hay educación. La idea no es que estén dormidos, es que estén despiertos, vigiles y que tengan capacidad de control de impulso. Y ajustando los fármacos, eso se puede lograr, ¿no?
Pero para eso necesitas un buen clínico, o sea, alguien que efectivamente se haga responsable del caso, hacer el seguimiento, estar preguntando en el colegio, mandando ahí protocolos de checklist para ver si ha mejorado o no, si ha mantenido o ha empeorado el control de impulso. Y son bajos en toxicidad. Después de los 14 años, normalmente los niños no requieren tratamiento de anfetamina. ¿Por qué? Porque aparecen estas otras estructuras más psicológicas, ¿no? Nosotros teníamos, por ejemplo, una de las más simples, el semáforo. Tú a través de juegos le enseñas al niño que hay un semáforo, que a veces está en verde y que tú puedes hacer lo que quieras. Otras veces la luz está en amarillo, quiere decir que tenés que poner atención porque te pueden prohibir. Y otras veces que claramente la acción está prohibida porque hay luz roja. Y si tú haces lo que quieres hacer y está la luz roja, te van a pasar un parte, ¿no? La metáfora de eso es para control conductual y funciona bien en términos cognitivos hasta los 8 o 9 años, ¿no? Y hay muchos niños que con síndrome de déficit atencional moderado, con 1, 2, 3, 4, 5 sesiones, con juegos específicos, tú modulas el control de impulso, sin duda. Sin duda. Y también deportes individuales, ¿no? Por ejemplo, tenis, por ejemplo, judo. El judo hace muy bien. ¿Ah? Pero yo, por ejemplo, tengo un hijo, el Benjamín, que tiene déficit atencional y lo tenía con impulsividad moderado, ¿no? Producto de un chancacazo que tuvo ahí, quedó medio raro. Lo metimos a taekwondo. Dejó sangrando a 2 compañeros. Y las 2 veces por defender a compañeras. Entonces él se creía X-Men y empezaba a pegarles patadas en la cara y con una técnica de taekwondo fabulosa. En una ocasión lo agarraron entre 3 niños y le pegó a los 3. Entonces ahí ya se tuvo que cambiar de colegio y la mamá lo sacó de taekwondo. Él tiene un tío que es hermano de su mamá y claro, yo también, pues le hacíamos fiesta con las artes marciales. Y a mí me sirvió muchísimo el judo. Claro que yo aprendí más de viejo en la universidad. Antes era un desastre, ¿no? Y sirve muchísimo, te da mucha confianza, te da esta cosa de estar situado, ¿no? De sentirse aquí, ahora, pum, en el cuerpo, ¿no? No andar volando ahí por... Ahora, igual se puede volar, pero la idea es que tengas la capacidad de situarte, ¿no? Y Benjamín, sí, perdón. Perdón. Benjamín ha salido adelante, ¿eh? Y fíjate cómo, no por el lado del deporte, porque ya se cansó de hacer deporte, sino que por el lado de la música. Tiene una banda, tiene 2 bandas, entonces también canta solo, compone, ahí tiene su chorrocientas mil seguidoras, tipo tiene moreno de ojos verdes, salió a la mamá, así que no, eso es mentira, es una ironía, ¿eh? Dígame nomás, Pilar. En el chat hay una pregunta de Ernesto, se la voy a leer. Dice, Ya. profe, SDAH es lo mismo que TDAH. Síndrome de déficit atencional y con la H es hiperquinesia, ¿ya? Entonces, SDAH es síndrome de déficit atencional con hiperquinesia, ¿sí? Y el TDAH es trastorno de déficit atencional con hiperquinesia. Perdón, o trastorno de déficit de hiperquinesia, lo que pasa es que, claro, depende de dónde lo encuentres, si está traducido, si está como galicismo. Normalmente, en español lo escribimos como SDAH. ¿Bien? Y en inglés... Profe, una pregunta. Disculpe. Perdón, antes de eso. La diferencia crítica, independiente si está anti-hiperactividad o después atención, eso da casi lo mismo. Es la T versus la S. No es lo mismo decir trastorno que decir síndrome o síndrome, ¿no? El síndrome no tiene una causa única, ¿ya? Eso es lo relevante. No hay una causa única. Entonces tú puedes decir, tal factor genético, pero tiene que haber un factor contextual o tiene que haber un factor
asociado a la educación o los estímulos del medio, ¿no? Como yo les comentaba en la clase anterior también, ¿cuántos de ustedes en las condiciones actuales no tienen déficit atencional? ¿Ah? Claro, porque antes era un chiste pararse al frente de un computador a ver, no sé, video, juegos en línea. Sí, ahora estamos... Yo estoy 26 horas haciendo clases frente a la pantalla y ya estoy chato. Además que no tengo la receta. Mira cómo tengo los ojos, estoy destruido. ¿Por qué? Porque no puedo pasar a Tacna a comprar lentes. Entonces termino con los ojos así rojos, ¿no? Y en la noche, anoche estaba preparándome para atender un paciente a las 10 de la noche, ¿no? Mi señora me deja mi vasito de agua, me trata bien, y me dice, mi amor, estás destruido. Y yo le digo, ¿por qué? Si me bañé, me pasé el cepillo, porque ahora que estoy chascón, prometo conseguirme una peluquera o un peluquero para este fin de semana, porque ya el pelo... De hecho, me tengo que peinar. Yo jamás me he peinado. Primero porque tenía el pelo largo, hasta más abajo de los hombros, y después porque me lo corté corto, y entonces ahora tengo esto, ¿no? Se le llama chasquilla. Y claro, yo soy casi pelado, po. Acá me lo corto cortito, pero tenía influencias caribeñas el peluquero. Cuento corto, ya estoy chato, ya no... Los ojos me duelen. ¿Saben ustedes? Duele tanto estar ahí tratando de mirar. Hay cosas que se pueden agrandar, pero otras que no. Este chat es súper chiquitito, yo tengo que hacer esfuerzo. Este es un multifocal, ¿no? Multifocal, pero además tengo hipermetropía, que es por los años, sí, pero tengo miopía y astigmatismo, y no poco. Entonces, si usted mira por acá, no sé si se notará algo el efecto, pero deformo los ángulos absolutamente, no queda nada en su lugar con la gradación que tengo. Y parece que efectivamente me aumentó. Ahora, todo esto para decir entonces que todos tenemos problemas atencionales en estos contextos de estrés. A lo mejor a mí eso me nota. Sí, pero mi señora me dice que ando más ladrón, de ladrar, ¿no? Ando dando ladridos que de repente, y claro, y mire, y otro detalle que para usted puede ser nimio, me quincé una rodilla en pleno estallido social. No es que yo anduviera arrancando ni nada, ¿eh? Me quincé la rodilla, el ligamento cruzado anterior, no sé, posterior, ya ni me acuerdo. Y claro, y tuve que dejar ahí a media el tratamiento, me fui de vacaciones, me las di de joven, se me volví con la rodilla más lesionada todavía, y ahora se me echó a perder la otra. ¿Por qué? Porque paso sentado, ¿no? Y hago clase, y vamos. Y a mí me gusta conversar, si es verdad. Profe, Dígame. en mérito a mi problema de atención, ¿Ya? quería preguntarle algo. El autismo, ¿en qué lugar lo ponemos? El autismo. El autismo, sí. Ahora se llama trastorno espectro autista, ¿ya? Y entonces admite subcategorizaciones de síndrome de Asperger, que puede ser leve, moderado, severo, o autismo leve, moderado y severo, ¿no? Pero se llama trastorno de espectro autista. Es un trastorno, mira, la verdad, prefiero asegurarme bien, porque ha pasado de ser trastorno del desarrollo a ser trastorno comunicativo, a ser trastorno específico de la comunicación, ¿no? Y eso en los últimos 5 años, ¿no? Entonces ha ido evolucionando la nosología psicopatológica, en ese sentido le hemos ido cambiando el nombre. Sin embargo, lo que sí es claro es que las personas con trastorno de espectro autista tienen una disfunción en la capacidad comunicativa, ¿no? Eso es lo central.
no es lo central que se vayan para otro lado, ¿no? O que estén pensando en otras cosas. Eso nos pasa a todos y también, bueno, les pasa a muchos esquizofrénicos. Pero aquí el trastorno esencial es en la capacidad de interactuar, de establecer vínculos, de ser empático, y claro, y entonces uno dice, mira, no entiende los chistes, nunca se ríe con los chistes, porque no le encuentra sentido a los chistes. O encuentra que muchas cosas, entre comillas, afectivas, perdón, son irrelevantes. Irrelevante. Lo dice. Sí, un niño de 8 años. Irrelevante, papá. Tienen peculiaridades en el uso lingüístico, ¿no? Entonces usan, por ejemplo, tenía un paciente Asperger muy simpático. Era un gordito que hablaba así como si fuera un robot. Y me decía, usted psicoloco, ¿no? Y yo le hacía bromas, ¿no? Y él no estaba medicado y era tieso, así, y era súper raro, ¿no? Y claro, pobrecito, le hacían bullying, pero terrible, ¿no? Pero en general hoy día, cada vez con los programas de integración que uno dice, pucha, en realidad no integran a nadie porque es puro maltrato nomás. No, hay un cambio generacional, ¿eh? Hay más conciencia en la gente común de que estos temas son temas de voluntad también, ¿no? De que podemos ayudar a ese que es distinto. Y afortunadamente yo he visto buenos ejemplos ahora. He visto buenos ejemplos. De eso sé harto en términos específicos, ¿no? Yo espero cuando veamos lenguaje, lamentablemente es el segundo semestre, pero ahí les voy a mostrar, yo incluso generé unos instrumentos para evaluar niños con síndrome de espectro autista o trastorno espectro autista. En un tiempo también se llamaba síndrome, porque no sabemos todavía, está claro de que hay un problema metabólico, está claro que hay un factor genético que va en el gení, es decir, hay más hombres que mujeres con este tipo de trastorno, lo que no quiere decir que no haya mujeres también, ¿no? Y son casos complejos, claro, porque tú te encuentras con problemas que no son comunicativos, que tienen que ver con que siempre come lo mismo. El tipo siempre come fideos con salchicha y ketchup, ¿no? Y entonces, claro, tú podés creer que alguien va a crecer con esa dieta. Y sí, pues crecen mal, pero crecen. Entonces, cuando son severos, es súper complicado porque no comen, se desnutren, hay que darles comida por sonda, ¿no? Es duro, es tremenda pega criar así, y sin duda que yo a todas las mamás me saco el sombrero, porque, claro, yo los tengo un ratito, lo paso bien, yo generalmente conozco las claves para tener espacios de coordinación, ¿no? Y a mí me da rabia cuando las mamás me dicen, ¡oye, usted qué simpático! Si no sabe nada, que estaba estudiando 20 años la cuestión, entonces que no tiene que ver con... Y de hecho yo no soy simpático. No soy simpático, en la consulta soy reconfrontacional también, entonces también es un problema trabajar con las mamás. Y por eso he dejado de atender, ¿eh? Tengo poca paciencia, ya no. Me quedo así como asesor, ¿eh? Así como más atrasito, ¿no? Y le quería comentar otra cosa respecto de los niños. ¿Bien? Cuando tenía como 24 años más o menos, ya estaba casada, tenía un hijo y teníamos un vecinito que aproximadamente debe haber tenido sus 4 años más o menos. Él era una persona común, digamos, no se le veía nada extraño, ni una conducta extraña, ni nada. Pero a mí me pareció bastante extraño que la mamá lo dejara afuera todos los días, por diferentes motivos, aunque estuviese lloviendo o algo así. Y de hecho, un par de veces fui a conversar con ella y le decía que eso estaba mal, que no podía dejar su hijo ahí. Entonces ella me decía, no, es que mi hijo es muy malo. Y yo decía, pero no, los niños no son malos. Sí, me dijo, sí, estranguló al gato.
Y yo decía, no, le dije, yo creo que tiene que ser un error suyo, debería de llevarlo a verlo, qué sé yo. Bueno, el niño creció porque yo me quedé ahí y efectivamente él tenía conductas así como de asesinar animales y todo eso. Como usted mencionó de que los niños no traían esas conductas, digamos, de nacimiento, y entonces ¿de dónde vienen? Eso normalmente corresponde a conductas bizarras que son más fáciles de encuadrar en un caso de esquizofrenia que cualquier otra. ¿Ya? Sí. La crueldad con animales normalmente habla... Lo que pasa es que no se puede hablar de un trastorno de personalidad hasta que la gente no tenga más de 18 años. ¿Ya? Hasta los 18 años se supone que son niños. 18 años un día ya son adultos, legalmente. Y así funciona la pediatría. La pediatría funciona así. Técnicamente una persona a los 19, 20 todavía es un niño. No hay cambio. ¿Usted me puede creer que a mí la barba me salió a los 19? Y antes tenía pelos, pero muy poco. No, yo nunca tuve problemas con espinillas ni cosas así que me sangraran. No, porque me afeitaba todos los días, pero era más que nada por sentirme que me depilaba. En el contexto actual es cada vez más complejo ese tema, porque a mí no me extraña que un niño mate, incluso accidentalmente, a alguna mascota, pero que una mamá te deje afuera de la casa, o que tu mamá diga que su hijo es malo, nada. O sea, esa señora o tenía problemas graves de CI bajo, ¿cierto? O tenía una depresión, o era alcohólica, pero yo te apuesto que tenía algún trastorno esa señora. A mí me ha tocado conocer, ¿no? Niños con enuresis nocturna, y viene la mamá y los sientan esa típica alternativa terapéutica. Los sentaban, fíjate, calentaban ladrillos, ¿ah? Calentaban ladrillos así en brasero y sentaban al niño bajo la hipótesis de que era frío. Les quemaban el poto, el escroto, y ese era el remedio. Esa misma señora, de 6 meses después, porque Sename le quitó al niño y todo el cuento, ponía el colchón en la escalera donde bajaban todos los del edificio, para mostrar de que el niño se había hecho pichi. Entonces, no, pues esa señora, claro. Ahora, hay gente que se arrepiente y todo. Ese es un problema de educación, de cultura, puede ser de déficit claramente intelectual, ¿no? Porque si alguien hace una cosa mala, tú lo proteges de él mismo, le enseñas, ¿no? Todos los niños tienen problemas en la regulación de los impulsos, todos, hasta más o menos los 6, 7 años, ¿no? Y uno lo nota en las peleas, pues yo escucho aquí, ahora que he estado 3 meses, llevo encerrado acá, porque yo les conté, soy gordo, tengo obesidad, hipertensión y soy resistente insulínico, entonces voy a salir hasta ahí nomás llegué. Cuento corto, el Simón peleando con Amelia, mis 2 hijos, ¿no? 6 y 9 años. Claro que la Amelia es grandota, ¿no? Gruesa y pega fuerte. Y el Simón se enoja y le pasa cuentas después, ¿no? Y estaba la nana abajo, estaba mi señora en clase, estaba yo en clase, creo que fue con ustedes, que tuve que salir, ¿no? Porque escuchaba que la nana le decía, Simoncito, no hagas eso, Simoncito, no hagas, Simón, no le tires agua, no, a ver, Simón, por favor. Claro, la señora no gritaba porque ella siempre súper templada. Pero el tontón, por accidente le tiró agua, después cachó que no tenía más agua, fue al baño, llenó la pistola de agua, ¿no? Y se la vació a la hermana. Y claro, ¿qué hizo la Amelia? Le pegó el tremendo combo en la cara. Entonces me encontré con una toda mojada y el otro así con la cara por el chancacazo.
Entonces, los dos con problemas de impulso, porque ella sabe que es más fuerte y que no le debe pegar, tiene que acusarla. Y sí, yo convengo en que ella estaba acusando. Y claro, a la nana le faltó fuerza en el fondo, porque es chiquitita también, ¿no? Menudita. Y no se atrevió a hacer una cosa así de interponerse entre los dos, no, no. Entonces sí, pues si tú dejas que los niños hagan lo que quieran, los niños requieren estructuras que los orienten y los vinculen en el mundo, ¿no? Entonces los papás o los cuidadores no estamos ahí porque sí, y eso no lo hace el colegio. No, lo hace la familia. Entendiendo por familia, personas unidas por vínculos de afecto. Eso es la familia, ¿no? Son los que te quieren, no los que te quieren matar, po. O los que te quieren echar de la casa. Esa mamá no es mamá, po. Yo hubiese denunciado a esa señora, como denuncié a mi vecina de acá. Y fíjate que la denuncié 2 veces. ¿Ah? En Es el lo tiempo que... donde yo le hablo no había posibilidad de denunciar todavía. Ahora la señora me entendió perfectamente. Me entendió, fíjate, fui a hablar con ella. Ahora igual me llevé unas tarjetitas que dice Juan Carlos Romero, psicólogo clínico. ¿Ah? No era mi interés hacer negocios, sino que básicamente ayudarla. Porque se descontrolaba y le sacaba la mugre. Y le empezaba a pegar y le seguía pegando. Y yo empezaba a gritar por acá, por la ventana. Horrible. Profesor, ¿usted qué opina acerca de eso? De enseñar a base de que a veces te peguen con la correa o cosas así. Esas típicas cosas que están como desde hace mucho tiempo en esa cultura de que los papás decían así a los hijos, y así sucesivamente. Mire, no le quepa la menor duda que si eso funcionara, nosotros seríamos los primeros en decir, ¿sabe qué más? Sáquele la cresta al cabrón. Pero no funciona. Ahora, claro, tampoco es, yo no le hago nada. Que el niño haga lo que quiera. Porque esa es la onda también, nos fuimos al otro extremo, ¿no? No, y no lo tocas ni con el pétalo de una... Yo no les pego, pero los reto. Claro. Claro, ahora tú dices, igual es violencia. De acuerdo, no lo puedes usar todos los días, y no es la idea, ¿no? Nadie aprende así. Nadie aprende así. ¿No? Pero es claro y manifiesto de que eso nunca hace bien. Nunca hace bien la agresividad. La agresividad es violencia física. ¿No? Pegarle al otro. No, no, no. Entonces, nunca nos hemos encontrado con un estudio que la conclusión sea, ¿ve? Porque no le pegamos a este un asesino. No, es al revés. Todos le pegaron, todos lo abusaron, todos no lo tomaron en cuenta. ¿Y ahora qué es? El rey de la coca, el fumón de acá, el que mató a fulanito. Yo había escuchado que era bueno igual hacerlo como con premios y castigo, algo así, como para incentivar de que hicieran algunas cosas bien. O sea, todas las cosas bien. Algo así. Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que la versión probablemente que usted tiene de premio y castigo es también no es de un especialista. Los premios y castigos se usan efectivamente se llama análisis funcional de la conducta, ¿no? Y nosotros en algún momento alguien le va a enseñar a usted cómo se hace el análisis funcional de la conducta, entonces cómo se hace un premio, cómo se da un refuerzo positivo, cómo se hace un refuerzo negativo, cómo se define, ¿no? Claro, porque si usted dice, la plata es un buen refuerzo, bien, dele plata a un niño de 3 años. Va a mirar el billete y se lo va a tirar por la cabeza, ¿no? A veces tenéis que darle chubi, o darle una cosita rica, o un juguete, ¿te fijas que te va a costar? Etcétera, etcétera. Entonces el tema no es tan simple, no es tan simple. Ojalá fuera simple, ¿no? Chicos, tenemos que dejarlo hasta aquí. Espero entonces que hayamos terminado bien. Las conclusiones son estas, no son otras.
están en la última parte. El déficit atencional es una de las cuestiones importantes. Y aquí hemos tenido el primer acercamiento a la neurociencia, ¿te fijas? Espero que no haya sido traumático ni nada. Y lo importante es recordar cuáles son las conclusiones, ¿bien? Y las nombramos la otra vez y esto ya ustedes lo tienen a disposición en intranet. Lo dejamos hasta aquí porque me pilló la hora. Tengo que empezar a grabar la clase y para poder empezar la otra. ¿Ya? Nos vemos. Ya, profe. Gracias, nos vemos. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe. Si les quedan dudas por la prueba, hacen sus consultas por WhatsApp. ¿Bien? No hay ningún problema. Chao, chao. ¿Cuál prueba? La que están entregando. ¿La historización? La de historización. Ah, ya. Pueden efectivamente hacer preguntas y se las voy a contestar. Ningún problema, ¿ya?